Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más en otro episodio de Llegando al Corazón de los Hogares. Estamos bien contentos por todos los comentarios y las vistas que hemos tenido en nuestro canal. Estamos bien agradecidos de que ustedes estén recibiendo este mensaje, no para gloria nuestra, sino para gloria del Señor, porque hay una infinidad de tesoros que podemos sacar acerca de los temas que estamos escuchando. El tema de hoy es bien importante, siempre les digo lo mismo, pero el tema de hoy es el que nos ha dado salvación. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús y su muerte. Hoy vamos a meditar en los pocos minutos que vamos a estar haciendo la presentación, como se nos aconseja, estar estudiando y examinando lo que fue la vida de Jesús en esas últimas horas que Él estuvo aquí. ¿Cómo era que tú estabas en Cristo mientras Él estaba pasando por el momento de la cruz? Estemos bien pendientes, porque realmente lo que vamos a estudiar hoy, no importa que nos quiten nuestras libertades, no importa que pasemos vicisitudes, que pasemos penas y dolores, es lo que nos va a mantener el pie, puesta nuestra vista en las cosas de arriba, cuando todo parezca que se está cayendo a nuestro alrededor. Y por eso es que el tema de hoy, en mi opinión, es uno de los temas más pivotales de esta serie, porque el saber que tú estabas en Cristo cuando Él estaba pasando por eso, te da una nueva visión de lo que es tu vida aquí en la tierra y lo que será en el cielo. Así que por favor acompáñanos. Queremos recordarles que se pueden suscribir, dejar sus comentarios y sobre todo darle like a nuestros videos para que podamos compartirlos con más personas. Y si les gusta el contenido de lo que están viendo, por favor compártanlos con otros. Bueno, nosotros conocemos cierta cantidad de gente, pero si ustedes nos ayudan, puede llegar a más hogares. Así que antes de comenzar, vamos a tener una oración. Acompáñenme. Querido Padre que estás en el cielo, solamente podemos darte gracias, Señor, por tan maravilloso amor. Y quizá siempre suena lo mismo, pero ¿cómo podemos parar de darte gracias por lo que tú has hecho por nosotros? El Dios del universo, el Dios que creó todas las cosas, que con decirlas solamente salían a la existencia, se hizo humano, bajó aquí a vivir como uno de nosotros, que estábamos teñidos con la mancha del pecado, y aún así quiso pasar el mismo camino que nosotros pasamos, identificarse con todas las cosas que nosotros vivimos, para poder ser uno con nosotros, y que nosotros pudiéramos ser uno en Él y uno en el Padre. Gracias, Padre, porque realmente no nos queda más palabras que decir, sino gracias. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros, porque dice tu palabra que donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí tú estás. Y gracias a los medios del internet podemos estar en comunión con muchas personas, así que con cada uno de esas personas que nos esté viendo, tu Espíritu va a estar allí junto con nosotros. Así que te damos las gracias, porque sabemos que ya esa promesa ha sido cumplida en la vida de Jesús, porque por Él todas nuestras promesas son sí. Así que continúa estando con nosotros, toca los corazones, ayúdanos a entender la magnitud de lo que el mensaje de hoy implica, Señor, y arráiganos en la roca que es Cristo, para que no importa que nos quiten nuestras libertades, que pasemos por momentos difíciles y cruentos, pronto podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, y en el nombre y por los méritos de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Jesús murió por mí, la muerte que yo merecí, por mi
amor tan real nos mostró al llegar a este mundo vil y tan falaz. Pilato allí manifestó que Jesús era hijo de Dios. Crucifíquenle ya, danos a Barrabás. El corazón de Dios se quebrantó. Yo no lo puedo comprender. Oh, qué amor el de mi Rey. Siendo el gran creador, siendo el Hijo de Dios, por mí se anonadó y me rescató. Por mi transgresión la cruz él cargó. Oh, qué amor tan grande el de mi Dios. Bienvenidos nuevamente y bienvenidas al programa Llegando al Corazón de los Hogares. Un tema maravilloso de encontrarnos con Jesucristo en una relación muy íntima en la que hemos estado encontrando que ese concepto solidario, colectivo, en la cual Dios formó la raza humana inicialmente, esa ecuación del cielo Él la vuelve a usar para cuando hace al segundo Adán. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de qué pasó mientras Jesús colgaba de la cruz, con este concepto de la colectividad y la corporatividad de la humanidad. Antes de empezar, yo voy a hacer una oración cortitita porque este tema es un tema extraordinario y quiero ser reverente. Oremos. Padre, porque tú eres bueno y grande tu misericordia. Para poder entender este tema necesitamos el Espíritu Santo. Y yo te pido que te manifiestes a través de mis palabras de una manera clara y sencilla. En el nombre sagrado de Jesucristo lo pido. Amén. En esta ilustración que tenemos en este momento delante de nosotros, que es nuevamente la habichuelita puesta sobre la tierra, y ella ya encontró algo que hace que aquello que estaba dormido en ella salga a la vida, ¿correcto? ¿Qué encontró? Encontró que la pusieron en la tierra, ¿correcto? Y encontró que posiblemente regaron agua, y encontró que había luz también. Y con estos elementos, entonces, esa vida dormida en ella, en esa semillita que estaba seca, aparentemente muerta, allí adentro se encuentra, junto con los otros elementos que se le ponga, una vida que brota a la existencia de una manera maravillosa. Ser en algo más. Pero ser en algo más tiene que ver con el concepto que hemos estado aprendiendo, que es un concepto muy importante, y muchas personas nos han comentado: oye, qué interesante está el tema, es bíblico, y a mí me parece que yo no lo había escuchado de esa manera antes. Así que comprendemos, porque a mí me pasó lo mismo cuando yo por primera vez empecé a estudiar estos temas aquí en la Biblia, y me di cuenta de que, oye, yo no había escuchado esto de esa manera, había leído los textos, pero no le había visto ese enfoque corporativo, especialmente cuando llegamos a Génesis, donde dice que Dios sopló el soplo de vidas cuando formó a Adán del polvo de la tierra. Así que este concepto de Had lo vamos a estar repitiendo y lo estamos enseñando a través de cada una de las etapas de la vida, la muerte, la resurrección y hasta la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Así que mucha atención para el tema de hoy, porque
necesitamos entender qué pasó contigo. Pongan atención, ¿qué pasó contigo mientras Jesús colgaba de la cruz? ¿Correcto? En esta siguiente ilustración, entonces llegamos a un punto más cercano a nosotros como humanos, que es ese maravilloso concepto de concepción y desarrollo del feto humano en el vientre de la madre, que no puede suceder a menos que haya habido un ejat entre el padre y la madre, esa unión maravillosa, esa unión íntima entre el padre y la madre, donde un hijo es engendrado. Y a esto obviamente, ya lo hemos repetido, se le dice el ser en alguien más. Y aquí vemos a ese bebé ya listito casi a salir en posición dentro de ese vientre de esa madre, ¿correcto? Él es en el vientre de la madre. Sin embargo, tenemos a la madre como individuo, tenemos al baby como individuo, pero los dos en uno. Ese concepto, primero físicamente para que nosotros podamos entender, y segundo, espiritualmente, tiene esa connotación espiritual que nos demuestra la intimidad en las relaciones con Dios. Primero con Dios y después los unos con los otros. Así que, ¿qué tiene todo esto que ver con la muerte de Cristo? Tenemos que entender lo que significa. Entonces, yo he traído otras ilustraciones que ya hemos repetido, ya las hemos mostrado, pero para el día de hoy las quiero presentar de una manera que de manera sencilla expliquen lo que Dios está tratando de hacernos entender. Y es que la realidad es que tú sí eras en el padre Adán y desafortunadamente el padre Adán pecó. Entonces te toca por herencia, una herencia de pecado, de desobediencia. Y por eso se nos hace tan fácil a nosotros caer, aunque nos proponemos, pero después la cuestión de la herencia. Dios tenía que resolvernos ese problema. El Dios al que sigamos tiene que resolvernos ese problema, porque ese es tremendo problema, ¿no creen ustedes? Yo sé que ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, y también necesitamos entender que Dios ha dado una solución en su evangelio que arregla ese problema. Entonces, necesitamos entender que de manera muy real, nosotros somos en Cristo. De manera más personal, tú que me escuchas, tú que estás sintonizando en este momento, tú eres en Cristo. Dice la Biblia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto lo hemos ido repasando en estas últimas 2 clases. Hoy estamos hablando sobre la etapa de Cristo en la cruz, la experiencia cruenta de muerte y muerte de cruz. Así que tú en Cristo, mientras Cristo colgaba del madero. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en día. Y a todo esto le hemos llamado el recorrido de la justicia. ¿Saben ustedes, en esta época en que vivimos, es supremamente importante saber la definición de los méritos de Cristo? Porque otras denominaciones han tomado la definición de los méritos de Cristo y le han dado un viso que necesitamos nosotros estar parados bien en la definición bíblica. El recorrido de la justicia nos lleva a través de la obediencia de Cristo a los llamados positivos de la ley de Dios. Es decir, Jesús guardó toda la ley mientras Él caminaba como humano aquí en la tierra. Llevó a cabo los pedidos positivos de la ley, es decir, si tú cumples la ley, vivirás, ¿correcto? Pero entonces la ley también tiene el lado negativo que dice, el alma que pecare. Muy bien, esa
morirá. Así que si se incumplía con la ley, había que pagar el castigo de haber roto la ley, que es muerte y muerte eterna. No es muerte de la cual tú puedes resucitar, es muerte de la que no hay resurrección. ¿Estamos bien hasta ahí? Jesús tenía que experimentar todo lo que eso significaba, porque él tenía que pagar ese pago específico de esa culpabilidad de romper la ley. Entonces, tenemos a Cristo, que es obediente durante toda su vida, y entonces es la parte positiva de la ley. Y tenemos entonces que cuando se rompe la ley, tenemos la parte negativa de la ley. Pero el que Cristo haya vivido una vida santa y el que Cristo haya muerto una muerte obediente, nos demuestra a nosotros que creyendo en los méritos de Él, nosotros somos salvos. Así que, ¿cuáles son los méritos de Cristo? Los méritos de Cristo son guardar la ley de Dios en vida y pagar la deuda del pecado en muerte. Así que en esos dos aspectos tú estás viendo los méritos de Cristo. Así que por los méritos de Cristo nosotros somos salvos. Hay una cita que a mí me encanta repetirla, y trajimos esta ilustración de un hombre en un telar llevando a cabo una tela muy especializada, muy preciosa. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro dice lo siguiente: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Es decir, yo no la tengo. Me arrepiento y creo, y Jesús me regala ese manto. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Escuchen bien, este manto tejido en el telar del cielo, así que tenemos un telar del cielo en donde ese manto se está tejiendo, y dice, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad, escuchen bien, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Según esta cita, lo que Dios hizo fue tejer ese manto que no tiene un solo hilo de invención humana. Ese manto tejido en el telar del cielo es esa parte en la que el telar es la humanidad de Cristo, y en esa humanidad de Cristo, no por ninguna invención humana, Jesús lleva a cabo una obra perfecta, y ese manto entonces te es dado como un regalo y es puesto sobre ti. Entonces hay un telar del cielo, según esta cita. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto, y eso es lo que necesitamos ver. ¿Cómo llevó a cabo Dios esto en su Hijo? Y vemos que es la ayuda que le da a los dos Adanes. Ahora pongan atención a esta cita preciosa también. La sacamos del Deseado de todas las gentes y tiene que ver con el capítulo de la dedicación. Cuando le entregan el baby al sacerdote, él dice, el sacerdote cumplió la ceremonia oficial. Tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, del Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. Pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño
registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Esto es muy importante entenderlo. La economía judaica tenía su lugar y su tiempo, y la economía cristiana tiene su lugar y su tiempo. La economía judaica era una ilustración, era un tipo de la economía cristiana que habría de venir tan pronto Jesucristo llegara aquí a la tierra. Pero cuando ese sacerdote inscribe el nombre del niño Jesús, este nombre había de ser su sentencia de muerte. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué habría de ser el nombre Jesús la sentencia de muerte de nuestro Señor Jesucristo? Porque ¿qué nos dice Mateo? Dice, y le pondrás por nombre Jesús porque Él quitará el pecado de su pueblo. Para quitar el pecado de su pueblo, ¿qué tenía que hacer Jesús? Tenía que coger la recolección no solo del pecado de Adán, sino de todos nosotros, el pecado completo de toda la humanidad, llevarlo en él y pagar la deuda. ¿Y cómo la pagó? Colgando de un madero. Pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía, dice el deseado. El tipo había llegado casi a su prototipo. La sombra, lo que era la sombra, la economía judaica, ya había llegado su substancia. Así que tenemos que el nombre Jesús era su sentencia de muerte. Yo quiero ser bien reverente a medida que continuamos hablando de este tema, ¿correcto? ¿Por qué? Estamos entrando al tema de la mayor angustia que pasó nuestro Señor Jesucristo mientras vivió aquí en la tierra. La primera, obviamente, fue la de Getsemaní. Necesitamos ver que Jesús estaba representando a toda la humanidad en cada una de sus experiencias humanas aquí en la tierra. Yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude en este momento a entender que esa angustia que sobrecogió a nuestro Señor Jesucristo es la angustia de reconocer la separación del alma viviente y del espíritu vivificante de la fuente de la vida. El pecado separa de la fuente de la vida, que es nuestro Dios. Y en estas experiencias de Cristo, le tembló la mano en reconocer que Él tenía que absorber toda esa pecaminosidad para pagar la deuda. ¿Y cuántas veces tembló la copa en su mano? 3 veces. Hubo una reacción de rechazo a esa experiencia. Nadie quiere morir al yo. Es difícil. El yo está vivo. Queremos seguir siendo lo que somos. No me dejes morir. No te separes de mí. Y tú te encontrabas en Jesús cuando Él pasó esa experiencia donde la mano le tembló. Humanamente hablando, Él temblaba de pensar que el enemigo le fuera a ganar, porque la angustia era demasiado grande. Cuando nosotros pasamos por angustia aquí en la tierra, necesitamos poner los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Si tú crees en Él como Salvador, después de que Cristo sea tu Salvador, Él es tu ejemplo. Entonces Él pasa esa negrura de espíritu. Él pasa ese dolor tan inmenso, esa separación tan grande que el pecado logra. Y tú te encontrabas en Él mientras Él pasaba esta experiencia humana. Necesitamos entender
que el concepto ejad cubre el lado legal de la forma que Dios utilizó para poder llevar ante su tribunal divino a un inocente pagando la culpa por un culpable. Cuando Jesús se bautizó, que quería decir arrepentimiento de pecado, él no tenía de qué arrepentirse, pero ¿qué fue lo que leímos la semana pasada? Que él se identificó de manera real con tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Cualquiera que sea. ¿Cuál es mi pecado? Cualquiera que sea. Y él tenía que identificarse para que legalmente esto pudiera pasar ante el tribunal divino. Así que yo estoy hablando por media hora acerca de algo que es infinito. Esta es una idea infinita, maravillosa para salvar a la humanidad. Pero hermanos y hermanas, una cosa que sí les digo de todo corazón, antes de la segunda venida de Cristo, nosotros necesitamos entender la verdad como es en Cristo, según la diseñó el Padre del cielo. Es Dios el Padre el que diseñó estos conceptos. Necesitamos entenderlos. Si tienen que repetir los videos para... ¿Qué fue lo que ella dijo? Repitan los videos, vuelvan a verlo, con Biblia en mano. Es importantísimo en estos momentos de la historia de la humanidad entender que es una realidad relacional, de la más íntima, que Dios usó para que tú pudieras ser salvo de las garras del pecado en todas sus ramificaciones, de su presencia, de su poder, de todo esto nos salva Jesús. Necesitamos acordarnos el momento en que Poncio Pilato le pide a la turba: yo no veo ninguna culpa en este inocente. Nos va a pasar lo mismo a nosotros, nos van a culpar de cosas que nosotros no hemos hecho. Eso viene de camino, correcto, ya todos lo sabemos. Nos damos cuenta que nos llegó el momento, como que nos cogió de sorpresa. Estábamos esperando que se demorara un poquito más, pero no, ya está aquí. Maranata, Cristo viene pronto. Lo vemos entonces cuando Pilato se lava las manos. Dice: yo no tuve nada que ver con la muerte de este inocente. Él sabía que Jesús era inocente. Como prelado romano, él sabía que legalmente él no tenía ninguna arma legal para hacer que mataran a Jesús. Pero la turba estaba henchida de ira. ¿Qué iba a hacer él? Él no quería perder su poder. Necesito que te imagines tú en Jesús en los momentos en que este hombre se lava las manos y Jesús mirándolo. Ahora, queridos hermanos, vamos a dirigirnos directamente a la Biblia. Vamos a empezar. El día de hoy yo no voy a entrar de lleno al tema. El tema debe tomar mucho tiempo. Voy a sacar a relucir solamente aquellos textos que hablan de la relación ejad en el momento de la muerte de Jesucristo. So, mucha atención, por favor. Lean conmigo la Biblia, pónganle mucho cuidado a estos versos. Mira lo que dice. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, ahí ya está el ejad, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Voy a repetir. Todo lo que pasó en la vida de Jesús mientras vivió, murió, resucitó y ahora mismo es intercesor en el lugar santísimo, es como si nos hubiera pasado a nosotros, porque eso mismo fue lo que nos pasó con el primer Adán. Lo que le pasó a Adán, que fue que desobedeció, nos pasa o nos pasó a nosotros, según Romanos capítulo 5, porque ahí dice que si uno desobedeció,
los muchos fueron hechos pecadores. Y del otro lado de la ecuación dice, si uno obedeció, los muchos serán hechos justos. Necesitamos entender que cada una de las situaciones que ocurrieron en la vida de Cristo, pues nos suceden a nosotros también, porque nosotros estábamos esencialmente en la vida de Jesús mientras Él obedecía. También estábamos esencialmente en la vida del padre Adán cuando desafortunadamente Él desobedeció. Así que palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿te has visto muerto con Cristo? ¿Te has visto muerto en Cristo? También viviremos con Él. Eso es lo que dice este texto. Así que la cruz de Cristo aparenta ser una derrota inicial, pero es la más grande, triunfante experiencia que Dios puede llevar a cabo, porque ahora tiene el objetivo legal que Él necesitaba para poder defender a los culpables, que somos tú y yo, a través de alguien que era totalmente inocente, pero que se deja hacer pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. El tema es realmente maravilloso, realmente poderoso. Es el tema que sella nuestra mente para cualquier cosa que venga en el futuro. Les habíamos hablado que este tema ancla el alma. ¿Se acuerdan lo que vimos la primera vez? El tema en Cristo ancla tu alma. No hay necesidad de miedo. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que no hay necesidad de miedo? Bueno, si tú entiendes lo que pasa cuando tú estás en Jesús, eres en Jesús mientras Él pasa la experiencia de muerte. ¿Qué muerte fue la que Jesús experimentó? Y tú tienes que adjudicártela. Colosenses 3, del 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Eso es lo que dice el texto, no lo digo yo. Colosenses 3, 2 y 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos tejiendo ese telar. En el telar estamos tejiendo ese manto, un manto de justicia. Estamos viendo cómo Dios tejió ese manto de justicia en nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tiraba la aguja de un lado, se formaba un hilo en ese manto. Y volvía y tiraba la aguja para el otro lado. Y ese manto de justicia se llevaba a cabo, porque habéis muerto. ¿Cómo es que habéis muerto? ¿Cómo? ¿Cómo habemos muerto? En Cristo. Mientras Él colgaba de la cruz, mientras entregaba su alma, decía, te entrego mi espíritu, oh Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la manera. Estos son textos que están en nuestra Biblia, que casi no los repasamos. Como dicen en inglés, shame on us. Como cristianos debemos repasar estos textos, sabérnoslos, vivirlos. Mira lo que dice 2 Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué le pasó a todos los demás? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que agárrate del texto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Necesitamos entender que esto sucedió mientras Jesús nos representaba de manera real, allí en la cruz, en esta experiencia cruenta de la cruz. Él murió por todos, y al Él morir por todos, todos morimos. De eso se trata este tema. En esta ilustración vemos a este muchacho con el clavo en la mano, el martillo en la otra,
crucificando a Jesucristo, reconociendo que la culpabilidad la tenemos todos, la responsabilidad de esa muerte de Cristo en la cruz la tenemos todos. Sin embargo, Él nos estaba representando de manera real en el concepto Ejad. El concepto Ejad es un concepto bien importante en la Biblia. Vamos a seguir con otros textos. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú te imaginas a Pablo predicando a Jesucristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí está el concepto Ejad. Cuando Cristo fue crucificado, yo también, dice la Biblia. Y si yo también fui crucificada, ¿qué es lo que eso significa? Miremos el siguiente texto. Romanos 6, 3 al 8 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tenemos que apropiarnos la muerte de Cristo, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Gloria a Dios. Díganme si eso no es buenas nuevas del Evangelio. El viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Queridos amigos y amigas, yo quiero hacerles una ilustración de esta sustitución. Esta es la sustitución del Ejad. Jesús ha sido nuestro garante. En esta ilustración tenemos estos dos conceptos. La Biblia sí habla de que Cristo murió por mí, porque en realidad el que pasó la experiencia de la segunda muerte en la cruz fue Cristo. Pero en el concepto Ejad debemos entender que tú eres en Cristo, en su muerte de cruz. Esa es la verdadera sustitución. Cuando Cristo colgó del madero, tú estabas siendo representado en Él de manera real. Yo quiero hacer una ilustración bien sencilla. Háganse de cuenta que tengo dos vasijas, ¿no? Tengo dos vasijas. La sustitución que nos han enseñado hasta ahora, porque el tema Ejad no había salido a la superficie. Pero les voy a decir algo. El enemigo sí ha cogido el tema Ejad. Y han habido grupos que han tratado de expresar el concepto Ejad de una manera realmente contraria a lo que dicen las Escrituras. Y nosotros los cristianos no nos hemos dado cuenta de que Dios tiene este maravilloso tema en su palabra, que es el que realmente nos trae sanación interna. Muchachas, nosotras necesitamos sanación interna. Nos quitaron nuestra verdadera identidad desde el puro principio. Y hemos estado ahí en el camino tratando de averiguar quiénes somos, qué es lo que debemos hacer. Y nos hemos dado contra la pared y hemos sangrado. La nariz nos ha sangrado. El alma nos ha sangrado.
por nuestra falta de identidad femenina verdadera. ¿Y al hombre qué le ha pasado? A él le quitaron su verdadera autoridad. Él también ha sufrido. Él también se ha dado de golpes. El pecado lo lleva a exigir una autoridad a la fuerza, la cual es imposible de seguir. Dios no nos hizo de esta manera. Sufren. Tanto el hombre como la mujer han sufrido muchísimo. Y nos han enseñado lo siguiente, esta sustitución. Pero tenemos que ponerle cuidado al asunto porque miren, supónganse ustedes que estos son dos soldados. Tengo al soldado López y tengo al soldado González. Y el sargento Pérez necesita que el soldado López vaya y haga guardia esa noche. Pero como a las 5 de la tarde al soldado López le empieza a dar este dolor de garganta y malestar y olvídese, se puso malísimo. Cuando el sargento Pérez se da cuenta que López está enfermo, dice, Gómez, hágame el favor y va y sustituye a López, porque se enfermó. Entonces, ¿qué hacen con López? Lo llevan a la enfermería. ¿Y qué hacen con Gómez? Lo ponen en el lugar de López, ¿correcto? Tenemos a Gómez en el lugar de López. Pregunta, ¿Gómez se convirtió en López o López está en la enfermería? Muy bien, López está en la enfermería y Gómez es Gómez. Él está sustituyendo. Hay dos individuos, uno está en un lado y el otro está en el otro, ¿correcto? Un día yo le pedí a Dios y le dije, Señor, dame una ilustración para poderle hacer entender a las personas lo que significa ser en alguien más. Cuando Dios mandó a Jesús para que nos sustituyera, Jesús tomó nuestra humanidad, como vimos la semana pasada. Él pasa por todo el proceso de concepción, desarrollo del feto, nacimiento y desarrollo hasta sus 30 años, que es donde fisiológicamente el cerebro humano llega a su completa maduración fisiológica. Y de ahí en adelante entonces empieza un verdadero desarrollo psicológico, ¿correcto? Como que uno baja de las nubes, you know what I mean? Entonces, Jesús baja a la tierra. Cuando Él se hace humano, vimos que en la mera concepción, Dios pone a toda la humanidad en Él. Y todas las experiencias humanas que Jesús atravesó, las atravesó de manera corporativa, colectiva. Esto es lo que significa el Ejad. Es relacional. Pregunta, si Dios es amor, tiene que estar envuelta una relación, porque en el amor no puede no haber relación. Tiene que haber relación si Dios es amor, ¿correcto? Entonces, esta es la sustitución verdadera. Tú en Cristo. ¿Saben cuál es la asignatura o la asignación? A mí se me ha olvidado decírsela, pero ¿sabe cuál es? Quisiera que lean el Nuevo Testamento y a medida que lo leen, sobre todo las epístolas de San Pablo, subrayen todas las frases que dicen en Cristo. Yo hice un estudio de eso. Hay más de 166 veces en que se menciona en Cristo. Ese es un estudio maravilloso porque es un estudio exhaustivo de todas las cosas que te pasaron a ti. Porque Dios decidió poner la humanidad en el segundo Adán, que es espíritu vivificante. Al él hacer esta sustitución, ese es el Ejad espiritual. Dios nos pone la parte física para que logremos entender, ¿correcto? Él nos pone la parte física. Oh, mi papá tenía toda la semilla en él. Ah, mi papá depositó la semilla en mi mamá. Ah, nací yo
eso es un ejad y los dos serán una carne, eso es un ejad. Mira, qué bueno que la manera que la humanidad se reproduce, ¿correcto? Y en la parte espiritual, ¿qué fue lo que se nos murió? La separación del Espíritu de Dios, porque Él es el que da vida. Pues Dios tenía que mandar a Jesús como espíritu vivificante. Increíble, ¿no? Esto se llama la sustitución real. Voy a decir una frase y no la voy a explicar, la voy a dejar ahí para que ustedes piensen. Y vamos a seguir con los textos y con eso terminamos. No es una sustitución vicaria. La sustitución vicaria es cuando el sargento Pérez le dice al sargento Gómez, vaya y sustituya al sargento López. Entonces López se va. Es esta sustitución. Eso es una sustitución vicaria, uno en lugar del otro. La sustitución a través del ejad es tú en Cristo. Tú estás ahí y Él pasa por la muerte eterna. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometes a preceptos que son del mundo? La respuesta es no hagáis eso, porque tú habéis muerto con Cristo. Así que vamos a dejar para ustedes este estudio. Yo no lo hice exhaustivo porque el tema tiene muchas ramificaciones. Solamente quería mencionarle aquellos textos que hablan de que la humanidad murió en Cristo, como dice la Biblia. Y entonces, para redondear el tema, estos son los versos que quisiéramos que estudiaran. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice allí? Que por nosotros lo hizo pecado. Él no era pecado. Jesús es Dios, para siempre será Dios. Jesús asume algo que no es. Él toma sobre sí una raza, una naturaleza humana que Él no era por esencia, pero lo hace para salvarte del pecado completamente, y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Gloria sea a Dios. A mí esa idea de que me quitan todo el pecado me encanta. ¿A ustedes no? Vivir sin pecado. Díganme si eso no es algo maravilloso. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Él. En Isaías 53:6 y del 10 al 12, dice de muchas maneras que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y tú estabas en Él cuando eso pasó. En Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Necesitamos estudiar esos versos romanos. Romanos es excelente con todo esto. Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que por su obediencia tanto positiva en su vida y tanto negativa como en su muerte, es decir, Él cumplió con las dos partes de la ley, la parte positiva de obediencia y la parte negativa de muerte, para podernos salvar del pecado completamente. Y en Hebreos 2:14 muestra de qué fue hecho Jesús. ¿Cómo fue hecho Jesús? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para podernos salvar de el temor a la muerte. Hebreos 2 hay que leerlo completito. Es un texto, un pasaje de la Biblia extraordinario para quitarnos el miedo a la muerte. ¿A qué muerte? ¿Será solo a la muerte primera de la cual hay resurrección? ¿O quitarnos el miedo a la segunda muerte? Porque ya la vivimos,
Ya pasamos por esa experiencia, en la experiencia de la segunda muerte de nuestro Señor Jesucristo, según implica el concepto Ejad. Y en Gálatas 3:13, ¿qué dice? Hecho por nosotros maldición, porque maldito es aquel que es colgado de un madero. Que Dios me los bendiga. Que este estudio nos haga pensar mucho. Que este estudio nos lleve a estudiar los versos que hablan sobre la sustitución. Estas son épocas en las que nos debemos parar sobre un fundamento completo, correcto, para que nuestra alma quede anclada. Es necesario que entendamos que nuestra segunda muerte, que es de la cual no hay resurrección, que es la paga del pecado, que es la que Jesucristo se sometió cuando Él le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre tenía que estar ahí con Él, con las manos atrás, sin poderlo tocar, para que Él experimentara lo que es toda la culpa del pecado. Y así Dios tuviera la carta legal para presentarla ante el tribunal. Esta culpa ya se pagó. Y estábamos todos representados en Él. Tu culpa, mi culpa, la culpa de toda la humanidad, en este solo hombre, Jesucristo, el segundo Adán, el espíritu vivificante, para ganarle a Satanás. Estamos en una guerra, es una guerra fuerte, y le tenemos que ganar al enemigo, porque al llevarse a cabo la cruz del Calvario, estamos caminando en victoria. Porque ¿saben qué? No, Él no puede cambiar nada, porque la cruz ya se llevó a cabo. Que Dios bendiga nuestras mentes para entender que es una realidad lo que Dios ha hecho con nosotros, para que ya no haya más pecado en nuestra vida. Hasta la próxima. Vamos a estar estudiando la verdadera resurrección, la verdadera sustitución en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un recuento de toda la vida de Jesús. En su vida viene la justicia, en su muerte viene la limpieza del pecado completamente, y se nos va el miedo a la muerte. Eso es un tremendo regalo. Y estaremos viendo prontamente la nueva vida donde Dios nos da el poder para obedecer en su resurrección. La semana que viene, con la ayuda de Dios, estaremos enseñando desde el punto de vista Ejad, como Dios, siendo resucitado a su Hijo, nosotros también, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, hablamos esto.